Grato tenerlo. Qué grato tenerlo con nosotros, Pastor Oscar, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, hermanas. Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana y poder compartir la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea hablándonos en esta mañana. Padre, te doy gracias en esta mañana, te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Y te pido, Señor, que en esta mañana haya una unción fresca, una unción de tu Espíritu, Señor, una unción renovadora, Señor. Hay una demanda, Señor, hay una demanda en la palabra, Señor. Hay una necesidad en el corazón, en la vida de cada uno, Señor, pidiendo, Señor, ese toque fresco, Señor, esa palabra nueva, Señor. Espíritu Santo, yo te invito en esta mañana, Señor. Toma el control, Señor. Toma el control y trae tu presencia, Señor, a la vida de cada uno, al hogar de cada persona, Señor. Aquel que estaba cansado reciba nuevas fuerzas. Aquel que estaba pasando momentos difíciles, Señor. Hoy haya una respuesta, Señor, para su situación, Dios de la gloria. Los que están enfermos sean sanos, Señor. Los que están cautivos sean libres, Señor. Que tu presencia comience a fluir de una manera sobrenatural. Espíritu de Dios, eres bienvenido a esta reunión, Señor. Llena, Señor, llena Espíritu Santo, llena estas ondas del internet, Señor. Llena con tu gloria, con tu presencia, Señor, esa visitación del cielo. Tu palabra dice que tú traerías la lluvia temprana y la lluvia tardía, Señor. Hoy, Señor, necesitamos esa lluvia, Señor, ese rocío de tu espíritu, ese rocío de tu amor sobre cada uno de nosotros, Señor. Que tu presencia comience a descender, comience a fluir, comience a llenar, Señor, esa restauración de tu presencia, esa inspiración de tu espíritu, Señor. Eres tan precioso, mi amado Jesús. Eres tan maravilloso, Señor. Eres tan precioso, Espíritu Santo. Adórelo ahí donde usted está. Comienza a colocar una demanda en Dios. Comienza a decirle, Señor, te necesito. Señor, yo te amo. Señor, yo quiero tu presencia. Señor, yo quiero tu palabra. Señor, yo quiero ese toque de tu espíritu. Comienza a colocar esa demanda ahí donde usted está. Anhelar ese toque fresco del Espíritu Santo. Anhelar esa gloria maravillosa de su espíritu. Oh, Espíritu, eres bienvenido. Eres precioso, mi Señor. Eres maravilloso, Señor. Adórale ahí. Rinde tu corazón ahí. Dispón tu vida ahí donde estás. Para que el Espíritu Santo te visite. Para que el Espíritu Santo te toque, para que el Espíritu Santo comience a descender de una manera más tangible sobre la vida de cada uno. Señor, eres precioso. ¿Quién como tú, mi Dios? ¿Quién como tú, mi Señor? Solo tú eres Dios, solo tú eres Señor, solo tú eres Rey eterno, Padre. Muchas gracias, Espíritu. Te amamos, Señor. Qué precioso eres, mi Jesús. Toda la honra sea para ti, toda la gloria sea para ti. Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Que tu palabra traiga respuesta, Señor, a nuestra vida. Que tu palabra sea de edificación en este día, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Bueno, nuevamente, pues buenos días para todos. Bienvenidos en esta mañana para recibir una poderosa palabra del Señor. Quiero que vayamos a nuestra Biblia. Usted tiene su Biblia a su mano. Quiero que vaya a su Biblia. Vamos a leer el capítulo 8 de Romanos, el versículo 26 y 27.
Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Alguien pues me dice amén o me ponen ahí una reacción o algo cuando lo tengan ya listo. Amén. Bueno, entonces vamos a leerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de la guianza del Espíritu Santo, la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Y, iniciamos en el versículo 26 que dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está para ayudarnos, para darnos guianza, para ayudarnos en la oración, para ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro ayudante, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía. Imagine que usted tiene un ayudante, usted contrata a alguien para que le ayude en su trabajo, en sus labores, pero usted hace todo el trabajo y el ayudante está esperando. El ayudante está esperando pues que se le asigne algo, que se le pida algo, pero usted lo hace todo. Entonces ahí el ayudante está para ayudarnos, para colaborarnos en los quehaceres, en el trabajo, para lo que se le ha contratado. El Espíritu Santo ha venido para ayudarnos. Y hay dos cosas que tenemos que tener presente. Una, la carne y otra, el espíritu. Hablando de la carne, de nuestras emociones, de nuestros sentires, de nuestras necesidades. Pero el Espíritu Santo dice acá que no sabemos qué pedir como conviene, pero que el Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, dice, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a orar y ellos le preguntaban, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar, tú enséñanos a orar. Y el Señor les da un ejemplo de oración. Dice, no, pues cuando oren, pidan que el reino de Dios se establezca en la tierra, que se haga la voluntad de Dios, que nos des el pan nuestro, que nos suplas todas nuestras necesidades y que perdones nuestros pecados. Pero nosotros en el Espíritu, pues oramos, pero también tenemos que darle lugar a Él para que Él obre. En alguna ocasión, pues yo me desperté en la noche, no sé qué horas de la noche sería, medianoche, no lo sé. Me desperté en la noche y sentí un profundo deseo del Espíritu Santo orar por mi mamá, por la casa de mi mamá y comencé a orar, a reprender cualquier obra de las tinieblas y oré intensamente y reprendí. Y en la semana siguiente, ese día, había una sobrina con mi mamá. Y en la semana siguiente me encontré con ellas y ella me dice, mi sobrina me dice, tío, ¿usted estuvo orando por nosotras esta semana? Yo no me acordaba. Yo le dije, pues no me acuerdo, no sé por qué. Entonces me dice, porque una noche nosotros sentimos que había
un espíritu que entraba a la casa. Entonces comenzamos a orar y a reprender porque sentimos una presencia que entró a la casa y comenzamos a reprender esto. Pero entonces yo decía, Señor, ojalá mi tío nos ayudara orando, ojalá mi tío orara por nosotras. Entonces, por eso fue que el Espíritu Santo me despertó y me puso a orar por ellas. Entonces, nosotros tenemos que ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Cuando tú ores, pide al Espíritu, ¿por qué quieres que ore? Sí, presenta tus necesidades. Sí, ora por el perdón del mundo, ora por los niños del África, ora por Israel, etcétera, 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 etcétera. Pero tiene que haber un punto donde tú le digas, Espíritu Santo, ahora, ¿por qué quieres que yo ore? Guíame. Dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad y Él nos guía. O sea, para decirnos por qué orar. Sí, para decirnos cómo nosotros tenemos que interceder, porque podemos pasar un ayuno, podemos pasar una jornada de oración repitiendo. Y el Señor dijo, no uses vanas repeticiones. Entonces podemos pasar la hora de la oración repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Estás intercediendo por tu tía, Señor, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía, se le fue toda la hora orando por la tía. ¿Qué recibiste de Dios? Nada, oré por mi tía, pero no recibiste nada de Dios. Entonces, vuelves y oras al día siguiente otra vez. Toda la semana oraste por lo mismo, pero ¿qué recibiste de Dios? Nada, porque no le permitiste al Espíritu Santo. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo es una persona enviada para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Dice ahora el versículo 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahora, miremos el capítulo 14 de San Juan. San Juan 14:15. San Juan 14:15. Dice la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El versículo 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre me enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando yo estaba comenzando mi vida cristiana, escuché por la radio un pastor, no sé quién sería, que decía, mira, cuando vayas a leer la palabra, ora y pídele al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él nos enseñará todas las cosas. Antes de leer la palabra, ora para que el Espíritu Santo te revele la palabra. Entonces yo me arrodillé y le dije, Señor, Espíritu Santo, enséñame la palabra que yo no entiendo. Dame sabiduría. Ayúdame a entender la palabra. Entonces yo comencé a entender la palabra. Yo comencé a leer la palabra, yo leía bastante la palabra, leía la palabra desde las 6 de la tarde hasta las 9 o 10 de la noche, como por un año continuo, o sea, leí bastante la palabra de Dios. Leí la Biblia varias veces. Entonces, cuando yo ya comencé a asistir a la iglesia, entonces, para la gente de la iglesia, los hermanos de la iglesia era raro,
porque era raro porque yo ya tenía una Biblia y porque yo conocía muchas cosas de la Biblia. Eh, Cuando el pastor predicaba en muchas de las cosas, entonces yo ya las había leído, entonces me eran más familiares entenderlas, comprenderlas. Pero lo que ellos no sabían de pronto era que yo le había pedido al Espíritu Santo que me enseñara la palabra. Entonces, el Espíritu Santo te va a guiar en tus oraciones, pero el Espíritu Santo también te va a enseñar la palabra. Jesús dijo, yo me voy, o sea, les conviene que yo me vaya, pero si yo me voy, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes. Dice, el Espíritu de verdad, versículo 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Fíjese en algo del versículo 17. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. O sea, el Espíritu Santo no lo puede entender, porque dice, porque no le ve ni le conoce. El mundo no entiende el mover de Dios, pero vosotros le conocéis. Aun cuando el Espíritu de Dios es soberano, muchos lo llaman como un sexto sentido, ¿sí? Como un presentimiento, un sentimiento. Alguien dice, no, es que yo iba a viajar, pero como que yo tuve un presentimiento que no viajara. No, no fue un presentimiento, fue el Espíritu Santo. Fue la gracia de Dios la que colocó en esta persona ese sentimiento, aunque no fuera cristiana, porque Dios tiene planes con esa persona. Entonces, nosotros como cristianos no podemos ignorar al Espíritu Santo. No podemos ignorar la presencia de Dios. El Espíritu Santo es un espíritu, ¿sí? No es alguien tangible, aunque a veces se hace tangible y lo podemos sentir, sino que Dios es espíritu. Los ángeles son espíritus. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el Espíritu Santo viene a nosotros, viene a nosotros y puede venir en nuestros pensamientos, puede venir en nuestro corazón. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, partiendo de ahí, entonces dice ahí que el mundo no le conoce. Dice, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es el Espíritu Santo fue dejado o fue enviado. Jesús dice, es necesario que yo me vaya. Pero si yo me voy, yo no los voy a dejar solos a ustedes, no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar la presencia del Espíritu Santo. Él morará con ustedes, estará en ustedes. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto involucras al Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuánto en tu vida cotidiana? ¿Cuánto está presente el Espíritu de Dios contigo? Él tiene una función, acompañarnos, consolarnos, guiarnos. Acá en el versículo 26 dice, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, no, una de las funciones de Él es recordarnos todas las cosas, enseñarnos, pero a veces ignoramos como la presencia del Espíritu Santo o no le damos la importancia al Espíritu Santo. Mira, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno solo. De pronto, porque tú le hables al Espíritu Santo, no quiere decir que Dios sienta celos o que estés dejando de lado tu creencia y tu convicción en Dios. No, porque el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo fue dejado para eso, para ser nuestra compañía, nuestra guianza. Sí, el que nos enseña. Tú dices, pero pastor, yo no entiendo la palabra. Bueno, aquí dice que el Espíritu Santo nos enseñará. Entonces tú arrodíllate, tú clámale a Él. Tú busca tu oportunidad y dile, Espíritu Santo, revélame la palabra. Ayúdame a entenderte cuando me hablas. Ayúdame a comprender cuando me guías. Ahora, quiero que leas otro pasaje, el capítulo 16 de San Juan.
Perdón. Capítulo 16 de San Juan y versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Perdón, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Bueno, entonces el Espíritu Santo viene a partir de que Jesús parte al cielo, ¿sí? A través de la ascensión de Jesús. Él dijo, yo me voy, pero les voy a enviar al Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, mire, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ellos tenían una misión de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y habían pasado 3 años con Jesús, recibiendo conocimientos, doctrina, enseñanzas, acompañamiento, tutoría, mentoría, etcétera. Pero faltaba algo y era el poder de Dios. O sea, tú puedes tener conocimiento, puedes tener palabra, puedes tener estudios, pero el poder viene a través del Espíritu Santo. 3 años con Jesús y no estaban preparados. Fíjese en eso. El Señor no les dijo, váyanse, ya aprendieron estos 3 años, comiencen a predicar. Él dijo, no, un momento. Sí, ya tienen doctrina, sí, ya tienen conocimiento, pero falta algo. Y es la presencia, es mi presencia a través del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¿Poder para qué? Poder para predicar, poder para orar por los enfermos y sanarles, poder para echar fuera a los demonios, poder para vencer el pecado, poder para andar en victoria, poder para ser guiados y acompañados en todas las etapas de la vida. Entonces, no podemos ignorar o dejar de lado lo que Jesús nos está diciendo. Ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo y de poder. Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Si yo no me fuera, dice el Señor, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, entonces convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra función del Espíritu Santo que es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que convence a las personas, no nosotros, es el Espíritu Santo. Nosotros solamente prestamos nuestra boca, prestamos nuestro cuerpo, nuestros sentidos, para que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Pero es el Espíritu Santo el que los convence. Tú no vas a convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Hay personas por más necias, tercas, enemigos que sean, si Dios decide convencerlos, los convencerá, los convencerá. Saulo de Tarso, aquel perseguidor que perseguía a los cristianos, eso nosotros debemos es seguir la ley, seguir a los fariseos, seguir a los sacerdotes. Y el Señor, ¡fua! Vea que lo derribó ahí del caballo, vea que se le apareció y él dijo, ¿ahora qué quieres que haga, Señor? Entonces fue convencido. El Espíritu Santo le trajo ese convencimiento. Entonces, el Espíritu Santo es el que convence a las personas, el que hace que las personas entendamos la palabra y también reconozcamos nuestro pecado.
la predicación evangelística efectiva es a través del Espíritu Santo. La enseñanza efectiva es a través del Espíritu Santo. Si usted como líder le delegan algo, pida la dirección del Espíritu Santo, que el Señor unja las palabras, que el Señor le guíe. Sabe que a veces nosotros somos muy rebeldes y queremos predicar lo que nosotros queremos, pero no queremos seguir la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Eh, Antes yo buscaba como los mensajes, como venga, yo qué predico, qué conozco, como de una forma natural, pero ahora ya no, ahora le digo Espíritu Santo, habla lo que tú quieras, ¿sí? Habla lo que tú quieras. Así yo me parezca sencillo, lo voy a predicar. Así me parezca difícil, lo voy a predicar porque tú me vas a dar la dirección. Pero trato de no predicar nada de mis emociones ni nada de lo que yo quiera. Hay palabras que Dios nos habla para nosotros y son personales, pero no son para compartir con otros. Algunas sí, pero otras no. Entonces, yo tengo un devocional con Dios, pero no lo que recibo en el devocional con Dios es lo que predico en la iglesia, porque tal vez no me van a entender. Esa palabra era para mí, no era para la iglesia. Entonces necesitas como aprender a discernir la voz de Dios y la guianza de Dios para que tu ministerio sea efectivo, para que la guianza del Espíritu Santo la podamos obedecer. Ahorita pues vamos a ver otros puntos que nos van a aclarar cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Pero en la introducción, en la forma general, es que nosotros, el cristiano, el líder, el pastor, el ministro de Dios necesita ser guiado por el Espíritu Santo, aprender a escuchar la voz de Dios y aprender a ser guiado por Dios, ¿sí? Tenemos que aprender a ser guiado por Dios. Entonces, no es, yo podría decir que no es la misma palabra o es la misma palabra, pero no es la misma revelación. O sea, una palabra sin revelación será una palabra y será palabra de Dios. Pero una palabra con revelación produce vida. Una palabra con revelación, con inspiración, entonces va a producir un cambio, va a producir una transformación, ¿sí? El Espíritu Santo quiere transformarte a ti como líder. El Espíritu Santo quiere llenarte de poder y llenarte de una gracia sobrenatural, ¿sí? eh, Dice que esto es difícil de pronto de entender para aquel que no es espiritual. Dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Leamos en 2 Corintios capítulo 2. Es 1 Corintios capítulo 2, perdón. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Fíjese en esto. Dice que nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero fíjese en el versículo 14 lo que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, el hombre natural no las entiende. Dice que porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en este pasaje que leímos dice que la revelación, las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en el corazón del hombre, son reveladas a través del Espíritu Santo. Daniel tenía un hábito y es que él oraba 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y la oración iba acompañada de la lectura, ¿sí? Dice la Biblia que en Daniel había un espíritu superior, pero este espíritu superior también venía desarrollándose por unos hábitos que él tenía. Cuando Nabucodonosor tuvo el sueño y que nadie lo interpretaba, Daniel dijo, deme un tiempo, yo oro, consulto a Dios y después vemos a ver qué pasa. Entonces él fue, oró con sus amigos, ayunaron, oraron y le fue revelado, dice que en visión, en sueños, ¿sí? Le fue revelado en visión nocturna el sueño y su interpretación. Entonces, la revelación que da el Espíritu de Dios viene por una búsqueda de Dios, por una sensibilidad de Dios. Dice que el hombre natural no lo entiende, no lo percibe, pero el espiritual dice que en cambio juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuándo cambió la vida de los discípulos de Jesús? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Dice que aquel día se convirtieron como 3.000 personas, se bautizaron, ¿sí? Entonces, 3.000 personas, 3.000 personas. Entonces, ¿de dónde salieron 3.000 personas? No lo sé, pero aquel día el Espíritu Santo las trajo, sopló y trajo esas 3.000 personas. 3.000 personas se convirtieron a Cristo. A partir de ahí comenzaron a ocurrir hechos asombrosos. Dice que aún sacaban a los enfermos a las calles, porque aún al Pedro pasar, si la sombra de Pedro tocaba a los enfermos, ellos quedaban sanos. ¿Sí? Pero ¿cuándo ocurrió eso? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó de poder, de poder. Entonces, algo que necesita la iglesia para ser efectiva es el poder de Dios, es el poder a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Él nos da dirección, nos da sabiduría, nos enseña, nos recuerda. O sea, somos transformados. Tenemos que aprender a conocer el lenguaje de Dios y a ser direccionados por Dios, direccionados y rendir nuestra voluntad a Dios para que Él pueda obrar con nosotros, obrar a través de nosotros y para que nuestra vida se convierta en una vida sobrenatural. Quiero mostrarles otros pasajes de la Biblia. Permítanme un momento. Hechos capítulo 13.
versículo 2. Leámoslo desde el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cineré, Mananaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, entonces dice aquí la palabra de Dios que aquí dice, habían en la iglesia que estaba en Antioquía, que habían profetas y maestros. ¿Habían qué? Profetas y maestros. Habían profetas y maestros. Eh, los profetas todavía existen. Entonces, habían profetas y maestros. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban ministrando estos al Señor. O sea, estaban en un tiempo de búsqueda de Dios, de adoración, como diciendo: Señor, ¿y qué hacemos? ¿Dónde nos envías? ¿Qué quieres que hagamos? O sea, estaban en un tiempo de búsqueda de Dios. Dice, estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Apártenme a Bernabé. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Si habló el Espíritu Santo es porque tiene boca, porque es una persona, no es una fuerza. Muchos creen que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es un fuego, que es un calor, que es un frío. No, el Espíritu Santo es una persona. Que sentimos fuego, que sentimos frío, que sentimos que nuestro cuerpo se estremece, sí, es la presencia de Él, pero Él no es el fuego. Él es el que produce el fuego. Él es el que produce todos esos sentires en nosotros, pero Él es una persona y habló, ¿sí? Habló. Si el Espíritu Santo le habló a estos profetas y maestros que estaban allí, el Espíritu Santo también nos puede hablar, ¿sí? En esta mañana nos puede direccionar, puede decirnos: Hagan esto con la iglesia, muévasen acá, muévasen allá". Puede hablarte y puede decirte: mira, ese negocio no está bien, no lo emprendas, o ese negocio sí está aprobado. Entonces, ¿cuál era la dirección del Espíritu Santo? Apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ese día el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo y los envió como misioneros, ¿sí? Pero fue el Espíritu Santo. No fue que ellos lo decidieron, no fue que dijeron entre todos, dijeron: no, es que tenemos que hacer misiones, entonces tenemos que ir a predicar. Ah, ¿por qué no va usted? ¿Por qué no va usted, Saulo, vaya con Bernabé y vayan, prediquen? No, no fue una decisión de ellos, fue una decisión de Dios. Entonces, a veces nosotros hacemos tantas cosas en la iglesia, pero no guiadas por el Espíritu Santo, sino guiadas porque todos lo hacen. ¿Mm? Hay algo curioso, no lo digo a manera de crítica ni de nada, porque pues yo sé que de pronto ustedes lo hacen, no sé si lo hacen o no lo hacen. En todas las iglesias al iniciar el año hacen lo de la fiesta de las primicias, pero nosotros nunca lo hemos hecho. Y entonces, de años para acá yo veo que todo el mundo lo hace. Y yo digo: ¿y por qué lo hacen? Donde no es que critique, sino ¿cuál es mi punto? Yo digo: Señor, tú no me has mandado a hacer eso, ¿o sí? Entonces yo digo: bueno, yo no tengo que actuar si el Espíritu de Dios no me manda. No porque todos lo hagan, yo tengo que hacerlo. De pronto Dios tiene otra estrategia para mí. No quiere decir que no enseñe sobre las primicias ni nada de eso. Entonces, que porque todo el mundo hace oraciones largas, hacen vigilias largas y eso, entonces yo copio todos esos modelos. No, yo estoy abierto a lo que el Espíritu Santo me diga. Si el Espíritu Santo me dice: mira,
quiero que se haga así y así. Eso es lo que yo trato de hacer, porque ya pasé muchos años haciéndola a mi manera y haciéndola a mi manera. Y como veo la manera de otros, entonces eso trae frustración. Pero cuando el Espíritu Santo es el que guía, entonces es más fácil. Bueno, dice aquí la palabra que ellos fueron enviados, pero quiero leerles aquí más adelante, más adelante. Permítame un momento que estoy buscando. Leamos el capítulo 16 de Hechos. Bueno, ya cuando ellos van predicando, Bernabé, Saulo, Hechos 16:5 dice, y las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día, atravesando la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicasen la palabra en la provincia de Asia. Mire esta parte, ¿predicar es bueno o es malo? La respuesta es obvia, es bueno y se debe predicar fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Pero en esta ocasión el Espíritu Santo les dijo que no predicaran la palabra en la provincia de Asia. Dice que ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Tal vez no era el tiempo, no que Dios no quisiera que los de la provincia de Asia fueran salvos, sino que no era el tiempo. Entonces a veces nosotros podemos hacer cosas buenas, pero a destiempo, ¿sí? O sea, son cosas buenas, pero no era el tiempo. ¿Y quién les direccionaba en cuándo era el tiempo apropiado? El Espíritu Santo. Entonces a veces nosotros hacemos cosas así. Yo creo que todos nosotros hemos emprendido cosas que no era el tiempo. Y gastamos dinero, gastamos esfuerzo, pero no era el tiempo, no era el tiempo. Una iglesia debe ir creciendo en ministerios, acorde el Señor le va guiando. Hay iglesias que están muy bien constituidas, que tienen para damas, que tienen para jóvenes, que tienen para niños, que tienen para varones, que tienen cómo ejercer todos los ministerios que Dios les ha enviado. Pero hay otras iglesias que no es el tiempo. Entonces, digamos, es un ejemplo, no lo tomen tan personal, es un ejemplo. Digamos, no tenemos casi damas y decimos, vamos a hacer una reunión de damas porque es que todo el mundo tiene reunión de damas. Y el espíritu como que, oye, pero yo no te estoy enviando a eso. Entonces, eso me va a traer una carga a mí, ¿sí? Me va a traer un desgaste. Entonces nosotros vamos a ir creciendo como el Espíritu de Dios nos va guiando. Dice, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, ni a Asia ni a Bitinia, ¿sí? Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Mire, antes dice el Espíritu Santo, pero en el versículo 7 dice, pero el Espíritu de Jesús. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. No es diferente. Digo, no vayan a Bitinia. No quiero que prediquen en Bitinia. ¿Por qué? No lo sabemos. Los iban a secuestrar, los iban a matar, iba a pasar algo, o no era el tiempo. La gente estaba involucrada en otros asuntos de la vida, no era el tiempo. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo
tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire lo que pasó. Después de que ya bajaron, no entraron allí a Misia, sino pasaron de largo y llegaron fue a Troas. Entonces dice que en la noche Pablo tuvo una visión nocturna, ¿sí? Y dice que en la visión vio que había un hombre de Macedonia puesto de pie y le rogaba y decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mira el versículo 10. Después de que Pablo tuviera la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Mire, no fue que se le apareció un ángel, no fue que escuchó una voz, solamente tuvo una visión, un varón macedonio. Y el varón le decía, ven y ayúdanos. No le estaba diciendo, ven y predícanos. Pablo discernió, Pablo entendió, dice, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio. Entonces, él entendió por el Espíritu, esta visión quiere decir que Dios nos está enviando a Macedonia a predicar. Alistémonos, vámonos para Macedonia. Entonces, por eso es que la iglesia tenía éxito. Muchos dicen que la iglesia primitiva era mejor que la nuestra. No, no, no era mejor, era igual que la nuestra, porque en la iglesia primitiva había muchos pecados, muchas cosas. En los lugares donde predicaba Pablo, la idolatría, las sacrificaban humanos. Era terrible la depravación. Pero entonces, ¿qué era lo diferente? De pronto era que los apóstoles eran más guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender esto de ellos, ¿sí? Aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, a entender su voz cuando Él nos dice, vayan, o cuando Él nos dice, quédense quietos, a entender la dirección. Ahora, nosotros somos espíritu, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Dios es espíritu, ¿sí? Entonces, el lenguaje de los espíritus es diferente al lenguaje nuestro. Nada más aquí en la tierra, ¿cuántas lenguas, cuántos idiomas hay? No lo sé, pero hay muchísimos. Dialectos, cantidades de dialectos que hay, ¿sí? Muchos dialectos. Pablo dice, si alguien toca, pero dice, hablando de la flauta y de la citarra, y dice que si no toca una nota o algo adecuado, dice que eso no lleva ritmo, no se entiende, ¿sí? Solamente será como un ruido. Entonces, Dios tiene un lenguaje. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el idioma de Dios? ¿Qué idioma Dios habla? ¿Usted qué me respondería? ¿Cuál es el idioma de Dios? ¿Será que Dios habla hebreo? ¿Será que el idioma del cielo, el idioma oficial de Dios, será el inglés? ¿Será el español? ¿Será el árabe? ¿Será el mandarín? No, ninguno de ellos. Ninguno de ellos es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es un lenguaje espiritual. No sé si tendrá nombre, en el cielo lo entenderemos, pero es un lenguaje espiritual y es único y es un lenguaje personal. Grábese esto en su cabecita. El lenguaje del espíritu es un lenguaje personal. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos habla en un lenguaje que nosotros entendemos, ¿sí? Dios nos habla en un lenguaje que nosotros entendemos. Si uno ve al profeta, no recuerdo cuál fue de los profetas, si fue Amos o Abacú o cuál de los profetas, el que veía, o Zacarías, el que veía una olla hirviendo. Para mí una olla hirviendo, yo veo en una visión una olla hirviendo y qué significa eso para mí, ni idea, ¿sí? Dios me muestra una olla hirviendo y yo digo, bueno, hora de almorzar, de pronto, hacer la sopa, no sé.
pero para él tenía un significado. Para él tenía un significado, porque Dios le hablaba de esta manera ahí, ¿sí? A José, como ellos eran agricultores, eran ganaderos, por eso él tuvo un sueño, tuvo una visión donde recogía los manojos de trigo y todo esto. Ustedes saben la historia, porque era la forma de entender. Pero de pronto usted nunca ha cultivado trigo, no sabe nada de trigo y va y tiene un sueño con trigo, pues de pronto no le encuentra mucha interpretación, no entiende. Pero lo que sí sé es que Dios nos habla a cada uno de una forma personal, ¿sí? El lenguaje del Espíritu Santo es personal para cada uno de nosotros, es único. ¿Qué significa el color rojo para usted? Escríbame en los comentarios. Quiero que me escriban en los comentarios. ¿Qué significa el color rojo para usted? ¿Con qué lo asocia? Escríbame, por favor, ahí en el chat. ¿Qué me escribió Livia? Que con el amor. Quiero que alguien más me escriba. Sangre de Cristo. Sígame, sigan escribiendo, por favor. ¿No hay nadie más? Bueno, entonces, el color rojo. Lidia dice que lo asocia con el amor. Susi dice que lo asocia con la sangre de Cristo y con amor. Eh, ¿Quién más acá? Luz Guevara dice que con fuerza. Daniel, deseo provocativo. Alba María lo asocia con felicidad. Bueno, ¿sabe con qué yo lo asocio? Con peligro. Cuando veo el rojo, entonces digo peligro, no tocar, ¿sí? Eso lo asocio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos estamos hablando de cómo Dios nos habla, ¿verdad? Si estamos hablando que Dios nos revela algo con el color rojo, para mí, yo lo entendería como peligro. Eso es lo que yo lo estoy asociando, lo que se me viene a mí. Pero si Dios te muestra aquí, por ejemplo, a los que escribieron que la cruz, entonces tú dirás, uy, con salvación, la sangre de Cristo, ¿sí? Otro con felicidad. Entonces, ¿te das cuenta por qué el lenguaje de Dios es personal? Por eso es que muchos caen como como en falsas doctrinas, ¿sí? O en crear doctrinas, más bien. Si ustedes se acuerdan que en una ocasión le dijeron al profeta Eliseo, profeta, aquí las aguas la tierra es buena, pero las aguas son malas, refiriéndose, no sé si tendrían veneno, amargas. Bueno, las aguas no eran aptas para el consumo, ni para la agricultura. Entonces el profeta, ¿qué dijo? Tráiganme sal, ¿sí? Tráiganme sal. Entonces él dice, tienen una vasija de sal. ¿Y qué pasó con las aguas? Las aguas se sanaron, ¿cierto? Las aguas se sanaron. Entonces, la Biblia habla también en el Nuevo Testamento que la sal, nosotros somos la sal del mundo. Jesús da esta enseñanza, refiriéndose que nosotros somos los que le damos el sabor, la sazón, como la gracia al mundo, ¿sí? Como algo importante, como luz o sal del mundo. Pero entonces puede venir alguien y decir, no, es que tenemos que regar sal, porque así yo he escuchado gente. Es que tenemos que regar sal en la iglesia, es que tenemos que regar sal allí porque la sal, pero ¿y de dónde sacas eso? ¿O quién te envió? ¿Fue Dios que te envió? ¿O es porque tú escuchaste que alguien regó sal, entonces tú también riegas sal? ¿Sí?
Eh, lo del aceite también. Entonces, yo estaba como, a veces yo ungía a las personas y me pongo a pensar, oiga, pero yo para qué unjo a las personas? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, la Biblia dice, únjalos a los enfermos con aceite y la oración eficaz del justo y bueno, y serán sanos. Yo digo, bueno, entonces actuemos por ahí, ¿sí? Podemos actuar por ahí. Pero yo no puedo tomar el aceite que para ungir endemoniados, que para ungir, bueno, si el Señor me lo manda, pues sí, pero si no, pues yo estoy creando doctrinas, ¿sí? Entonces, lo que para alguien significó algo, no quiere decir que lo mismo signifique para mí. Entonces, leímos en la palabra que el Espíritu Santo guió a Pablo. ¿Cómo les habló? La primera vez dice que ministraban, habían profetas y maestros. ¿Cómo les habló? ¿Mm? Dios puede hablarnos con voz audible. Dios puede hablarnos a nuestro espíritu. Dios es espíritu. Y en el lenguaje del espíritu, Dios se puede comunicar a nuestro espíritu sin palabras. O sea, sin palabras. Solamente lo sabes. Por una impresión. Mire, es algo así como una transferencia por Bluetooth. ¿Sí? Una transferencia inalámbrica. Tú solamente conectas la misma frecuencia y le das un clic y la información se pasa. Entonces yo estoy conectado al Espíritu, estoy ministrando al Señor y ¡pua! La información se me pasó. No, el Espíritu Santo me está diciendo que Pablo y Bernabé deben ir, deben estar apartados y prepararse para ir a predicar. No escuché ninguna voz, no tuve ninguna visión, pero recibí la información. ¿Por qué? Porque estaba en el Espíritu. Entonces, ¿por qué me llegó esa información? Porque estaba en la misma frecuencia, estaba conectado al espíritu, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo sé la fidelidad de lo que recibo? Porque estoy en el espíritu. Si estuviera en otro ambiente, de pronto viendo una película, de pronto en problemas, en otras cosas, pues yo no puedo actuar en cualquier pensamiento porque ya serían pensamientos de mi carne, pensamientos cotidianos. No sería la voz de Dios, ¿sí? Era la voz de Dios en estos casos porque estamos conectados en el Espíritu, ¿sí? Estamos orando en la iglesia, entonces estamos orando por la iglesia, por las necesidades, por qué hacemos en la iglesia, pero de repente viene el Espíritu. Quiero que hagan un ayuno de 3 días. Entonces uno dice, es el espíritu. Yo lo sentí, fue el espíritu, estábamos orando, por eso yo lo sentí. O también puede venir por una visión. En alguna ocasión habíamos 3 personas ayunando un sábado acá en la iglesia. Una hermana estaba ya postrada adorando en lenguas. Otra muchacha, otra joven estaba allá atrás también muy ministrada en el espíritu. Y pues yo también estaba orando. De repente a mí me vino una visión y yo vi nuestra iglesia, pero no la vi como la tenemos ahora, sino yo ya vi el púlpito, todo lo que es el altar, vi la construcción totalmente diferente, la forma, el auditorio, ¿sí? Pero la hermana que estaba allá también tuvo la misma visión, ¿sí? O sea, Dios va a ampliar esta iglesia. La otra muchacha también se me acercó, o sea, todos tuvimos como la misma revelación, pero de diferente forma, con diferentes símbolos, digámoslo, ¿sí? Ya hace muchos años no recuerdo exactamente cómo fue la de ellos. La mía sí la recuerdo muy bien porque fue la que yo recibí. Entonces, Dios nos habla, siempre nos habla. Nosotros somos los que debemos estar alertas a discernir la voz de Dios, ¿sí? A discernir. Si usted se queda esperando en oír una voz audible, se puede quedar esperando. Hay cosas que son obvias. Si usted se queda esperando una visión, se puede quedar esperando una visión o un sueño.
¿sí? Hay cosas que son obvias, son muy, muy, muy obvias, ¿sí? Yo sé que la Biblia dice, oren por los enfermos, pongan sus manos y sanarán. Entonces, sé que tengo que hacerlo porque la Biblia me lo está mandando, ¿sí? Me está dando la autoridad. Muchos hablan del ministerio de echar fuera demonios, ¿sí? Pero echar fuera demonios no es un ministerio que el Señor le haya entregado a alguien en particular, ¿no? Es un mandato. Él dijo, vayan, echen fuera demonios y sanen los enfermos. Es una orden, un mandato, es un mandamiento. O sea, el Señor dice, echen fuera demonios, punto. ¿Sí? No está hablando de los que tienen el don de echar fuera demonios. No, Él está diciendo, échenlos y ya, échenlos. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos esperar tantas confirmaciones, sino que tenemos ya que actuar en base a lo que dice la palabra. Otras cosas que el Señor nos va a ir guiando, nos va a ir puliendo, nos va a ir, como diciendo, así como en el caso de Pablo, no vayan a Asia, no vayan ¿cómo es que se llama el lugar? Misia, no vayan a Misia, pero vayan a Macedonia. Entonces el Espíritu Santo nos puede estar guiando así. Entonces, nosotros actualmente, como iglesias de Cristo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque nos podemos estar cargando y podemos estar haciendo cosas que nos van a desgastar, porque son cosas que aunque a otros les funcionó, tal vez Dios no nos las esté enviando a hacer a nosotros, ¿sí? Tal vez Dios no nos las esté enviando a hacer. Yo tengo buenos amigos que son profetas, que son pastores, que son evangelistas, que son usados por Dios, pero cada uno tiene un don diferente, cada uno Dios obra diferente, ¿sí? Muchos profetas actúan solamente por visiones, ¿sí? Entonces, si el Señor me muestra, yo voy. Si el Señor me dice que lo va a sanar, Dios lo va a sanar, pero esperan hasta que Dios les muestre. Entonces yo digo, no, yo no soy así, yo no soy así. Yo sé que el Señor ya me dijo que orara por los enfermos. Entonces yo voy a orar por ese enfermo y él se va. No estoy esperando una revelación particular. No quiere decir que el profeta que lo vea así sea malo, sino de pronto que Dios lo usa así, ¿sí? Entonces a cada uno de nosotros nos es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno tenemos dones diferentes, ¿sí? A veces el Espíritu Santo me usa a mí profético, a veces me usa evangelístico, a veces me usa como pastor y a veces también me usa como maestro. A veces también viene una unción como maestro y me fluye la palabra, pero hay ocasiones que no. Entonces yo sé que es el Espíritu Santo el que obra. Entonces, la efectividad en la vida cristiana, en el ministerio, radica en qué tanto nosotros nos dejamos direccionar por el Espíritu Santo, en qué tanto nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. No cuestionamos ni juzgamos métodos de otros, ¿sí? ¿Qué tal Dios le haya enviado a hacer eso? ¿Sí? ¿Qué tal Dios lo haya enviado a hacer eso? Yo he visto, por lo menos en el África, los pastores de África, que ellos utilizan el agua, que utilizan otros símbolos para sanar las personas. Es una especie como de agua bendita, ¿sí? Que oran por el agua y dice, llévela y désela al enfermo y el enfermo se va a sanar. Llévela y riégala en su casa y todo va a ser libre. Entonces, pues, mm, si yo lo veo en nuestra cultura, eso sería cuestionante. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, eso sería parecernos a la Iglesia Católica y eso sería, no, eso sería. Pero pues si lo veo en el contexto de África, digo, bueno, allá todo el mundo cree es como en la brujería, en amuletos, en cosas. Yo creo que lo del agua es simple, ¿sí? Es simple. Si a Pablo le pedían los delantales, los paños, pañuelos y los llevaban y los colocaban sobre los enfermos y se sanaban, pues digo, bueno, ¿qué diferencia tiene un pañuelo al agua?
No es mucha la diferencia, ¿sí? Entonces, yo no cuestiono, ¿Dios lo quiere utilizar así? Bueno, que Dios lo utilice allá a usted así. Lo que yo debo concentrarme es cómo Dios me quiere hablar a mí, porque a veces nos ponemos es a cuestionar aquel, mirar el otro, mirar, ¿y nuestro ministerio para cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo se va a desarrollar tu vida? Ay, que es que el hermano Julano no vino, no se conectó al ayuno, no vino a la oración, ¿qué pasará con... Hermano, déjelo allá. O sea, concéntrese hoy en lo que el Espíritu Santo le está hablando. Ese mensaje, este mensaje de hoy no era para el que no está aquí, era para los que estamos aquí, ¿sí? No era para nadie más. Despreocúpese por el número de personas, despreocúpese por lo demás. Preocúpese en esta mañana por recibir una guianza del Espíritu Santo, por entender su voz, ¿sí? Por entender su voz. Entonces, es importante ver cómo Dios nos guía, cómo Dios nos habla. Bueno, les voy a contar este testimonio, pues como que el Espíritu me lo trae, como para que quede un poco más claro. Yo estuve en México en noviembre, estuve en México. Y estando en México fuimos a comer unos tacos. Entonces esos tacos nos cayeron mal, a mí me cayeron mal y al pastor que estaba conmigo también le cayeron mal. Llegamos al hotel, pero re mal, ¿sí? Con el estómago suelto, con cólicos, pero re mal. Al otro día, bueno, compramos unas pastillitas y todo eso. Al otro día nos fuimos a la radio, que estábamos invitados a predicar en la radio. Entonces, de repente, pues estábamos en la radio, pero de repente ya me había tomado las pastillas y todo esto ya estaba bien, pero de repente, uy, me vuelven esos cólicos. Pero viene la voz del Espíritu, ¿sí? No una voz audible, una voz a mi interior, para que usted me entienda. Entonces, Dios va a sanar personas con problemas estomacales. Entonces yo solté la palabra, dije, mira, hay personas que me están escuchando a través de la radio, a través del internet, que Dios está sanando de problemas estomacales. Y hay personas que están vomitando y van a vomitar en este momento y Dios los está sanando. Después de eso fui a Montería a predicar. Una hermana de Montería que había estado conectada en esa transmisión de cuando nosotros estuvimos en México, recibió un milagro en su estómago ese día, tal cual la palabra se dio. Ella pasó y dio el testimonio y dijo, yo estaba así, así, con un malestar de mi estómago, y cuando el pastor dio la palabra, entonces yo recibí la sanidad. ¿Cómo yo entendí? Pues para mí era extraño el dolor, pero escuché al Espíritu, ¿sí? Es que el Señor quiere sanar. Entonces, tal vez el Señor te ha dado a ti indicaciones, pero de pronto no las entiendes. De pronto ves a alguien, en la iglesia estás, ves a alguien y dices, esa persona está como triste, o será que está brava, ¿se estará de mal genio? Mira, yo te aconsejo que haga lo siguiente. Se lo comentes primero que todo a tu pastor o a tu líder, a ver el qué opina. Si no hay oportunidad de comentarle a ellos, pues cuando termina la reunión, porque tú no vas a interrumpir nada, te acercas a él muy amablemente y le dices, mira, yo, yo sentí como que, o más bien dile, ¿qué tienes? Te veo como triste, te noto algo, estás bravo, ¿qué te pasó? Entonces la persona va a decir, sí, sí, entonces se va a descubrir todo y ahí te va a venir otra palabra para que le des para que le des un consejo, ¿sí? La persona de pronto estaba esperando eso y Dios te está utilizando para eso, que son cosas muy básicas. De pronto estás en el trabajo, estás en tus quehaceres, eh, te vino un pensamiento. ¿Ah? Ay, el hermano Roberto, ¿qué será del hermano Roberto? Voy a, ¿quién? Entonces, llámalo, llámalo.
Ay, ¿será que es mi mente? No, llámelo y pregúntele, igual nada pasa, ¿sí? No es una profecía de vida o muerte. Pregúntele, hermano Roberto, ¿está bien? ¿Cómo está? Él le dirá, ay, hermano, es que mire, me estaba pasando o no me está pasando. Entonces, listo. Entonces Dios te va a ir asignando, te va a ir asignando cosas, te va a ir guiando, te va a ir guiando. Entonces, a medida que nosotros tenemos amistad con Dios, más fácil nos es conocer la voz de Dios. ¿Sí? No podemos pretender tener revelaciones del cielo, aunque Dios nos las puede dar, revelaciones muy grandes, porque tal vez no estamos capacitados, ¿sí? El Señor Jesús dijo, estas cosas ustedes no las pueden sobrellevar ahora, pero las van a entender después, ¿sí? El Señor Jesús les dijo, mire, el Espíritu Santo va a venir así, así, yo me voy a ir. ¿Entendieron ellos? No entendieron nada, nada, nada de lo que el Señor Jesús les dijo entendieron. ¿Cuándo lo entendieron? Cuando el Señor partió arriba y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces ellos dijeron, esto era lo que el Señor Jesús nos había dicho aquella vez, que el Espíritu Santo iba a venir y nos iba a llenar de poder. Ya entendemos. Pero el día que el Señor Jesús les predicó eso, ellos no entendieron nada. Entonces el Señor no te va a mostrar cosas que tú no entiendes. El Señor te va a mostrar cosas paso a paso como las vas entendiendo y vas a ser guiado paso a paso como las vas entendiendo. Entonces, en esta mañana, pues quisiera como dar un espaciecito si hay tiempo. Bueno, yo tengo ahorita una cita de ortodoncia, ya casi me voy, pero quisiera dar un pequeño espaciecito si alguien tiene alguna pregunta al respecto del tema de hoy, que es la guianza del Espíritu Santo, que la haga, por favor. ¿No hay preguntas? Si hay preguntas, todo claro. O alguna experiencia también que haya tenido de la guianza del Espíritu Santo, porque eso también aporta y enriquece. Bueno, nadie comentó nada. Espero que hayan entendido muy bien la enseñanza, el tema del día de hoy y que podamos pues orar y pedirle al Señor que pues nos haga más sensibles, que estemos más, nuestros sentidos estén más alertas. Nosotros tenemos 5 sentidos. Entonces, los sentidos nos fueron dados para interactuar con el medio, interactuar con otros seres humanos, interactuar con Dios. Entonces, a través de nuestros sentidos también podemos percibir a Dios y podemos entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana por lo que tú nos has hablado, Señor. Yo sé que cada uno de nosotros necesitamos una guianza. Cada uno de nosotros necesitamos aprender a escuchar tu voz, Señor. Necesitamos entender cuando tú nos estás diciendo quédate quieto y cuando tú nos estás diciendo avanza, Dios. Perdónanos por las veces que actuamos según nuestros caprichos, según nuestra voluntad o por lo que otros hacen, Señor. Señor, queremos entender la dimensión de tu espíritu, Señor, y que nos hables y entender tu voz y ser guiados por tu voz, Espíritu Santo. Ser guiados, Señor, por lo que tú haces. Espíritu Santo, gracias. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias. Levántate una generación del Espíritu. Levántate una generación sensible a tu voz. Una generación que pueda escucharte, Señor. Una generación que pueda entender, Señor. Que pueda comprender, Señor, tu llamado, tu obra, Dios. Eh, Señor, sensibiliza nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos,
nuestros ojos, nuestro tacto, nuestro gusto, nuestro olfato, Señor. Sensibiliza, Señor, para que podamos percibirte, Señor, de todas las formas, de todas las maneras, Señor. Que tu gracia, Señor, esté con nosotros, esté con la iglesia de Manuel, Padre, dándoles dirección en las estrategias, en el trabajo, llenando cada líder, Señor, llenando cada persona de tu guianza, Señor, que de tu presencia, Señor, que cada persona pueda ser guiada por tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Eres precioso, eres maravilloso, Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias por este tiempo de compartir, Señor. Gracias por este tiempo de bendición, Señor. Gracias porque esta iglesia, Señor, está preparándose para grandes cosas, para avanzar, para conquistar este territorio, Señor, para conquistar, Señor, Colombia, para conquistar las naciones, Señor. Gracias porque tú eres el que lo hace, tú eres el que trae ese despertar, tú eres el que trae ese anhelo de lo espiritual, ese anhelo de lo sobrenatural, ese anhelo de escuchar tu voz, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Eres precioso, Señor. Eres maravilloso, Señor. Eres digno, Señor. Eres glorioso, Señor. Gracias porque tú suples cada necesidad, Padre. Sana hoy los enfermos, Padre. Liberta a los cautivos. Haz maravillas en medio de nosotros, Padre. Gracias, mi Jesús. Recibe el honor, recibe la gloria, recibe la exaltación, recibe la alabanza, Papá Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para finalizar, entonces, hay tres voces: la voz de Dios, la voz del diablo y la voz nuestra. La voz del diablo trae miedo, trae temor y va en contra de la palabra de Dios y en contra de Dios mismo. La voz nuestra nos va a llevar tal vez al orgullo, a la exaltación y al reconocimiento. Que vean que yo sí predico, que vean que Dios sí me usa, como al beneficio propio, ¿sí? Pero la voz de Dios trae paz, la voz de Dios trae seguridad, la voz de Dios trae tranquilidad. La voz de Dios busca exaltarse él mismo, a que la gloria sea para él y no para nosotros. Entonces, pues muchas gracias por esta invitación a Daniel, a todos los hermanos, Dios los bendiga. Ha sido un gusto poder estar con ustedes y pues que terminen que sigan en este tiempo pues bendecidos. Entonces, Dios los bendiga.